Lo primero, consejo de vida. Muchachos, si les dejan sacar las fórmulas de las integrales básicas, maravilloso. Si no se las dejan sacar, de una vez como consejo, traten de aprenderse las más elementales, ¿cierto? Las integrales directas. Eso es muy importante, ¿cierto? ¿Cuál la integridad es? La integral de seno, la de coseno, la de sec, y así sucesivamente. Aprender esas integrales básicas, porque nos pueden, digamos, como de alguna otra manera, ayudar bastante. Segundo consejo, y de verdad que se los recuerdo y soy muy reiterativo, como para esta primera unidad, se supone que se van a abordar ejercicios de integrales, de integrales no definidas, ¿cierto? Integrales indefinidas. No se les olvide poner la constante más c al final de integral. No se les olvide, de verdad. Los cobran, se las cobran, no me pongan eso. Se los digo y se los advierto porque ya pasa, eso pasa muy a menudo. Uno por resolver las integrales y por aprender a hacer los ejercicios, se le olvida el más c. ¿Cierto? Eso es como lo segundo. Y lo tercero, consejo importante, recuerden muy bien las propiedades básicas de la integral, ¿cierto? Las propiedades elementales de la integral, porque con esos tres elementos, digamos que ya al menos tenemos como una base para poder enfrentarnos a diferentes ejercicios de integral. Bueno, chicos, déjenme que yo ya estoy aquí abriendo otra cosa. Como me cogieron un poquito de desprenio con el asunto, ahora sí, estás viendo otra vez el Paint. A ver, yo ya conecté la tableta. Bueno, chicos, perdónenme si de pronto me escuchan como hablar mucho, como hacia mí mismo. Lo que pasa es que no me toca. No tengo monólogo interno, entonces tengo que hacerlo, ¿listo? Para que de pronto comprendan si incumbe, pero porque él dice todo lo que hace. ¿Ok? Bien. Entonces, importantísimo, recordar más o menos que de y igual de x llega a 3, pero ¿qué hay que hacer? Es importante que me comentes bien como el enunciado, Angelín, porfa. Punto F, o sea, el 6, una ecuación diferencial. Ok, ya vamos a mirar esa, entonces también enseguida ese, Angelín, ya te entendí qué es lo que quieres hacer. Sí, resolver una ecuación diferencial. Bien, vamos a empezar entonces con este ejercicio que nos quieren proponer por acá. Bueno, ese es el que me acabaste de proponer, Laura, ¿verdad? Ese es el ejercicio que me propone Laura. Y de una vez anotemos por aquí el ejercicio que Angelina nos está proponiendo. Nos dice que hay que resolver la ecuación diferencial. Anotar acá. Ecuación diferencial. Estaba anotando. La ecuación diferencial de y sobre d. La ecuación diferencial de y sobre dx. De y sobre dx es igual a y a la 3 sobre x al cuadrado. Y dice que y evaluado en 1 es igual a 2. Listo. Tenemos pues como esos dos ejercicios para resolver. Entonces, empecemos con el de la integral. Bueno, vamos a revisar el asunto. Si lo miramos, entonces la primera pregunta que nos tenemos que hacer siempre, ya, bueno, enseguida miramos esa integral. Chicas y chicos, entonces vamos a empezar, les va a empezar a ayudar como a establecer unas metodologías o unos elementos básicos para empezar a decir qué tipo de integral es la que yo estoy mirando o con la que yo me estoy enfrentando, ¿cierto? Eso es muy importante entenderlo, que de alguna u otra manera, eso es lo que me va a ayudar a mí a saber directamente yo qué métodos de integración voy a utilizar y por qué voy a utilizar ese método y no otro método cualquiera. Bien, siempre, 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 chicas y chicos, cuando veamos, ojo, cuando veamos
elementos de integración o integrales, siempre vamos a pensar la primera cosa. ¿Será que yo puedo hacer una sustitución que me ayude a mí a poder resolver el problema más fácilmente? Es decir, siempre voy a pensar en el método de sustitución como primer elemento o herramienta básica de integración. Entonces ahí tenemos la primera idea. Segunda idea. Supongamos que no dio sustitución ni nada de eso. Entonces hay que mirar normalmente si tenemos la presencia de senos o cosenos, ¿cierto? O de tangentes o de secantes. Si tenemos esas presencias de integrales, luego de pensar en sustitución y no darnos cuenta que hay sustitución, entonces tenemos que pensar de una vez en los métodos de integración con potencias de senos, de cosenos, potencias de tangentes y secantes. Bien. Ahora, si por lo contrario nos aparecen, ojo aquí, nos aparecen raíces como en el denominador, ¿cierto? Entonces uno dice, ve, probablemente o podría ser una sustitución trigonométrica. O también puede pasar, por ejemplo, cuando usted en el denominador tiene presencia de funciones cuadráticas de polinomios donde usted de pronto pueda completar un cuadrado. En ese caso también es bueno de pronto revisar si tenemos sustitución trigonométrica. Bien, ahora, cuando tenemos la mezcla de varias funciones, ¿cierto? No sé, logaritmo natural con seno, o sea, funciones ya un poco más extensas, o por ejemplo funciones compuestas como logaritmo natural al cuadrado, algo así. Entonces, en ese tipo de casos ya vamos a empezar a mirar, hey, ¿será que me toca hacer integración por partes? Bien, y la última, si nosotros tenemos también en el denominador polinomios cuadráticos, al parecer o probablemente, y bueno, no solo en el denominador, también en el numerador, si tenemos polinomios arriba y abajo, podríamos decir de pronto, hey, si hay que hacer una sustitución no me da, a lo mejor de pronto puede ser una integral por fracciones impropias. Entonces miren que ya hay como algunas, se aparecen algunos tipos de funciones muy específicos o algunos tipos de operaciones. Yo ya puedo entonces empezar a intuir cuál es el método de integración que yo voy a utilizar. Recuerden de todas maneras que a la hora de resolver integrales, muchachos, aquí nuestro mejor amigo siempre va a ser la intuición, ¿cierto? Hay dos opciones para aprender a integrar. Una, desarrollar una habilidad intuitiva bastante alta, o dos, hacer muchas integrales. Por lo general, la gente se va por la segunda opción porque dicen, no, es que yo personalmente pienso que es más sencillo. Bien, entonces vamos a mirar este problema ahora sí. Nosotros podemos decir, bueno, tenemos arriba un polinomio y abajo tenemos también otro polinomio. ¿Sí o no? Eso es lo primero que uno puede llegar a ver. Pero si se fijan, el de abajo no es un polinomio libre. Realmente no es un polinomio libre, ¿cierto? ¿Y yo por qué sé que eso no es un polinomio libre? Porque si se fijan, tengo presencia de una especie de raíz acá, ¿cierto? Hay como una raíz. Tengo una raíz. Entonces, en ese caso, mis queridos, vamos a tener sí o sí dos posibles opciones. O pues, como tengo polinomios y raíz, tengo dos opciones. Número uno, que esto se haga por algún tipo de sustitución trigonométrica. O dos, que esto se haga por fracciones parciales. ¿Por qué? Porque yo les estaba explicando que hay algunas funciones que uno puede ver mezcladas y uno ya puede más o menos intuir cuál es el tipo de integración que va a hacer, ¿cierto? Entonces, vamos a mirar. Pensemos acá. Adentro tenemos un cuadrado, ¿sí? Un polinomio cuadrático.
La primera pregunta y lo más curioso acá en estas integrales, muchachos, es que casi siempre, ojo pues con lo que voy a decir, casi siempre, cuando yo tengo como un polinomio cuadrático, lo primero que debo mirar es, ¿será que ese polinomio cuadrático es un trinomio cuadrado perfecto? ¿Ustedes qué dicen? ¿Quién me dice? ¿Eso es un trinomio cuadrado perfecto? Sí, no, ¿y por qué? No, no lo es, ¿cierto? Entonces mire que ahí ya empezamos con ese elemento. Bueno, no es un trinomio cuadrado perfecto. Entonces vamos a mirar acá. X a la 2, integral 3 más 4x menos 4x al cuadrado a la 3 medios de x. Y efectivamente, el polinomio que está aquí adentro no es un trinomio cuadrado perfecto porque no cumple ¿qué? Que sea esto. Se supone que esto es lo que debería suceder cuando tengo un trinomio cuadrado perfecto, que yo lo puedo entonces organizar de la forma así. Bien, como no tengo eso, entonces yo voy a decir, ok, ¿qué pasa si de pronto yo lo organizo como un trinomio cuadrado perfecto? Es decir, que hago una herramienta muy poderosa que se va a utilizar mucho en este tipo de integrales, que es completación de cuadrados. ¿Qué pasa si yo completo el cuadrado? Es decir, primero lo voy a organizar de una manera que lo veamos más fácil. Entonces vamos a hacer esto. Voy a decir acá, 3 menos, y abro paréntesis, 4x al cuadrado menos 4x. Lo único que hice acá, muchachos, por si de pronto no lo están viendo, lo único que hice fue agrupar estos dos términos que están acá y sacar factor común negativo. Y ya. Vamos entonces a revisar este elemento que está acá. Y con eso vamos a empezar a abordar esa completación de cuadrados. Sabemos entonces que este término representa mi a al cuadrado. O sea que a al cuadrado es 4x al cuadrado. Si es a al cuadrado, ¿quién podría decirme cuánto valdría a? 2x. Muy bien. Por ahí vamos súper bien. Bien, ahora miremos el segundo término. Este segundo término, que normalmente es el del medio, ¿y por qué sé que es el del medio? Pues si aquí hay un x al cuadrado, el que tenga la x presente tiene que ser sí o sí el del medio, porque el otro es una constante. Bien, si analizamos, miren que este 2ab vale entonces 4x. Y yo sé que a es 2x, es decir que 2 por 2x por b es igual a 4x. Si yo sé esto que está aquí, la pregunta es entonces, ¿cuánto vale b? 1. 1, ¿sí o no? ¿Cómo sabe? Porque 2 por 2, 4, y 4x pasa a dividir, b vale 1. Bien, ahora, yo aquí tengo un signo menos, entonces miro la composición de la formulita del trinomio cuadrado perfecto, y yo entonces podría decir que esto que está aquí adentro yo lo puedo organizar entonces como 2x menos 1 al cuadrado, ¿cierto? Ese sería el trinomio, pero habría que expandir y habría que mirar qué puede pasar. Para saber eso, como yo sé que b vale 1 y aquí necesito el b al cuadrado, ojo acá que aquí está la clave para completar cuadrados y nunca se les puede olvidar, muchachos y muchachas. La clave siempre va a estar en que para completar un cuadrado debo de sumar ceros. Y ustedes dirán, ¿cómo así que sumar un cero? ¿Qué es sumar un cero? Pues sencillo. Si yo tengo una expresión matemática cualquiera, 5x es igual a 8, yo puedo sumar ceros. ¿Cómo así que sumar ceros? Miren acá, yo a eso le puedo sumar 1 y restar 1. ¿Ustedes qué dicen? Eso es un cero, ¿sí o no? 1 menos 1, 0. Y ustedes dirán, entonces, ¿para qué lo hago? Pues así como lo estoy viendo acá, a lo mejor no me sirva para nada. Pero cuando yo hago esta poderosa herramienta, yo de pronto podría, por ejemplo, pasar este 1 a sumar igual a 9. Y de pronto esta expresión que está acá
me es más interesante o más útil en términos analíticos que esta inicial. Y es realmente la misma cosa. Ahí está lo poderoso de sumar ceros. Claro, miren que si yo aquí te lo voy a hacer, vamos a volver a reescribir entonces hasta lo que tenemos. Integral de x al cuadrado 3 menos 4x al cuadrado menos 4x. Aquí voy a dejar un espacio grandecito para la completación a la 3 medios de x. Bien, sabemos que b vale 1. O sea que b al cuadrado pues, es 1. Entonces, para completar el cuadrado, debo de sumar ese 1 y como debe ser un 0, pues a la vez debo de restar un 1. Miren que esta operación que está acá me da 0, o sea que en términos prácticos no hice nada, pero analíticamente sí tengo una herramienta muy poderosa. ¿Qué voy a hacer? Este menos 1, si lo dejo ahí, me suma un 0 y no lo necesito así. Yo necesito dejar este 1 solito. Entonces lo voy a sacar de la agrupación, es decir, que le voy a distribuir el signo. Y si lo hago, me queda esto. 3 menos 4x al cuadrado menos 4x más 1 y menos por menos más 1. Ahí está, y todo eso está a la 3 medios de x. Chicas y chicos, ¿alguna pregunta? ¿Alguien no entendió qué hice o lo vieron todos y saben cómo qué hice? Si alguien de acuerdo, si No, alguien tiene todo una bien. listo, hágale que si alguien tiene una dudita, si alguien dije, hey, me levanta la mano o me interrumpe o escribe por el chat o prende el micrófono. Yo de todas maneras estoy pendiente, listo. Yo estoy pendiente del chat. Yo tengo una pregunta. Dígame. ¿Qué hubiera pasado si yo saco ese 3 en vez de adelante atrás? O sea, en vez de colocar 3 menos eso, colocar eso menos 3. Ya lo único que tendrías que tener en cuenta, Juan, en ese caso, es saber jugar con los signos. Yo lo entiendo. O sea, que yo no escriba 3 menos esto, sino que en vez de eso yo dijera, queda menos 4x al cuadrado más 4x, pero es que aquí queda, esto es más 3, así está esto, a la 3 medios. Y bueno, digamos que ese 3 ya tiene su propio signo. ¿Cómo puedo hacer, por ejemplo, para que me quede menos? Pues la única manera sería que escriba esto así, 4x menos 3. Mire que ahí ya lo estoy poniendo negativo. ¿Para qué lo haría? Pues no sé, de pronto me serviría para algo hacer ese tipo de cosas, ¿cierto? Ahí es donde está lo importante de empezar como a abordar ese análisis. En este caso, lo escribo así y Juan, ¿y qué podríamos hacer ahí con eso? No, o sea, lo que yo decía era colocar el 4x al cuadrado menos 4x menos 3. No al revés de como lo colocaste al inicio. ¿Sí me entiendes o no? Sí, o sea, lo que pasa es que este menos es propio del 4x y el 4x al cuadrado, ¿cierto? Mira que si yo lo organizo, realmente podría decir yo, mire lo que pues sí puedo hacer, por ejemplo. Esto sí lo puedo hacer. Lo que tú me dices es que yo organizo esto aquí así y como este está positivo, inicialmente sería esto. Pero usted me dirá, hey, ¿yo será que puedo meter este menos y que me quede negativo aquí adentro? Claro que lo puedo hacer y mírelo acá, la organización. Vea que si saco factor común menos para todo, entonces ya esta expresión yo podría organizarla y este 3 que está acá lo podría meter como un menos 3. ¿Sí lo ve, Juan, lo que me estás preguntando? O sea, podría hacerlo también. Lo puedes hacer tranquilamente. No hay problema. Yo lo hice así porque yo quería ilustrarles de una forma un poquito más sencilla de ver la completación de cuadrados. Eso no quiere decir que yo no pueda meter ese 3. Mira que sí lo puedo hacer. Solo que aquí es un poquito más difícil de ver la completación de cuadrados. Es por eso que lo hice intencionalmente de esa forma. Pero si usted lo hacía así, o si cualquiera de ustedes lo pensó así, maravilloso. También está súper bien.
Solo que de pronto ya visualmente de pronto para algunos no lo ven tan fácil la completación de cuadrados si tengo la expresión de esa forma. ¿Listo, Juan? Listo. Gracias. Bien, con gusto, bien. Pero muy buena pregunta, todo es válido. Todo es válido, muchachos. Bien, ahora sí, miren que yo aquí entonces tengo, pues, si organizo esto aquí como un poquito, podría decir, ok, ¿qué tenemos acá? Tenemos entonces integral de x al cuadrado sobre 3 menos 2x menos 1 al cuadrado más 1 a la 3 medios de x. Y puedo ahí como sumar esas expresiones, entonces mire que eso me queda integral de x al cuadrado de menos 2x menos 1 al cuadrado más 4. Eso está a la 3 medios. ¿Todos bien hasta ahí? ¿O ahí como que... No, todo está bien por mi parte. Está bien. Listo. Ahora la pregunta es, bueno, yo tengo esa expresión ahí, ¿yo qué podría hacer con esa organización? A partir de ahí, ahora sí, yo me voy a preguntar, ¿qué tipo de integral es? ¿Qué tipo de método voy a utilizar? Yo siempre les digo a todos, el primer método que yo debo de pensar antes de ponerme a inventar con cualquier cosa es integración por sustitución. La pregunta es, ojo, ¿será que ahí hay alguna integral por sustitución? ¿Será que hay alguna sustitución? ¿Alguna manera de relacionar lo que está arriba con lo que está abajo? No. No. ¿Será que no? Difícil de pronto verlo. Pero ¿qué pasa si yo hago esto? ¿Qué pasa si yo, por alguna razón, organizo esto así? Y me dirán ustedes, ¿eso es posible? Pues vamos a ver si es posible. X. Y luego, lo voy a hacer. Y luego vamos a la pregunta. Ahí quedaría, por ejemplo, esto así. ¿Qué tal? ¿Cierto? Vea que ya por ahí Angelina está diciendo, puede ser ese 2x menos 1. Si lo organizamos así, de pronto visualizan algo, todavía no, como que no se dan cuenta. ¿Cierto? Bien. Entonces, aquí es donde uno empieza. ¿Por qué se quedó el 1 al final? Muy buenas preguntas. La idea es, vamos a preguntar. Primero, yo puedo tener la integral así y no hay ningún problema, o la puedo tener así. ¿Yo qué hice? ¿Qué pasó de acá a acá? Entonces, miren lo siguiente. Si se fijan, yo voy a sacar esto lo voy a sacar como un factor común. ¿Sí o no? O sea que saco factor común 2. El problema es que como eso está al cuadrado, entonces ese saldría aquí como un 4. Si yo hago eso, mire que factor común acá sale este 2 al cuadrado, aquí me queda x menos 1/2 al cuadrado, factor común. ¿Sí? Y este 2 al cuadrado es 4. Bien, ahora miren que
la expresión comparte como factor común 4. Entonces puedo sacar el 4 como factor común y de una vez pues dejar aquí la expresión que está acá, más 1 y ahí tenemos ese elemento. Ahora sí me entienden eso o todavía de pronto no lo ven. Entonces tengo lo de arriba y lo de abajo. Aquí uno se va a dar cuenta que realmente esto se hace, y aunque no lo crean, esto se hace por una sustitución. El problema es saber cuál es esa sustitución. Porque ahí es donde está el lío. Ahí es donde está el meollo del asunto. ¿Cuál es la sustitución que hay que hacer? Un minutico para que la miren. Miren la expresión, miren la de arriba, miren esta, y me digan, ¿qué sustitución haría usted? Ojo, ¿qué sustitución haría usted de forma que me relacionen las dos variables, la de arriba y la de abajo? Listo. Piensen un momentico. Bien, ahora sí. Veamos entonces qué podemos hacer. Que la idea es, miremos qué podemos hacer. ¿Qué pasa, muchachos, si yo digo esto? Miren esta expresión que está acá. Y yo digo esto, vean. Ustedes me dirán, sea U igual a X más un medio. ¿Sí? Esa. Vamos a la sustitución. Entonces, lo primero que yo puedo saber es que al sustituir tenemos acá X al cuadrado. Ah, bueno, 4 a la 3 medios es 32. Para que lo tengan por ahí, es 1,32. Bien, sobre. Entonces, menos X más un medio es U. O sea que es U al cuadrado más 1. ¿Cierto? Hasta ahí, todo bien. Y aquí tenemos el de X. Entonces vamos a derivar porque hay que derivar para hallar el de U. Entonces recordemos que cuando hacemos sustitución, derivamos respecto a la variable X. ¿Y cuál es la derivada? ¿Quién me dice? ¿Cuál es la derivada de esto? De X. ¿Cuál es la derivada de X? 1, ¿sí o no? Entonces mire que de U es igual a de X. Bien. Ahora voy a tratar de reescribir esta variable X al cuadrado en términos de U. ¿Cómo lo hago? Entonces lo primero es que voy a despejar de acá X. Entonces despejemos X. Aquí. Tenemos que U. Tenemos aquí U menos un medio es igual a X. Entonces mire que aquí podemos decir que U menos un medio al cuadrado es igual a X al cuadrado. Perdón, sí. Detallitos, muchachos. Vea que si no me dicen esos detallitos, yo me voy equivocando. Aquí es menos. O sea, que aquí es menos. Aquí es menos. Y aquí entonces pasa a ser más. Más. Ahora sí. Listo. Ya tengo toda la sustitución que hice. ¿Cuál es la sustitución? Entonces vamos a hacerla. Es un 32avo integral de U más un medio al cuadrado sobre menos U al cuadrado más 1 de U. Esto que está acá, yo lo podría organizar así. Esos dos U más 1. Para que lo tengan pues como en cuenta, que eso se puede hacer así. Yo lo puedo como organizar. Entonces voy a ponerlo así más bonito, que así se ve un poquito, visualmente se ve mejor.
solo por términos visuales. Eso se lo dejo para que ustedes lo revisen, si eso es cierto o no es cierto. ¿Listo, muchachos? Ah, bueno, y aquí es a la 3 medios, perdón, y aquí es a la 3 medios de U. Listo, ya tenemos la integral. Ahora sí, si nosotros tenemos eso que está ahí, muchachos, esa expresión que está ahí, esta expresión, si quiere, también la podemos abordar acá, por si no la ven allá, pero dejemos la expresión. Entonces uno dice, bueno, ¿qué voy a hacer? Pues acá tengo un polinomio arriba, un polinomio abajo. Si tengo eso, yo les dije ahorita, si yo tengo un polinomio arriba, un polinomio abajo, ¿yo en qué tipo de integral voy a pensar? ¿Quién me recuerda? Fracciones parciales. Muy bien, Angelina. ¿Cierto? Como algo así como dividir eso en unas fracciones parciales. Entonces, lo primero, vamos a expandir esto. Un 32avo integral. ¿Qué es 2u más 1 al cuadrado? Entonces tenemos 4u al cuadrado más el primero por el segundo, o sea, 2u más 1 sobre menos u al cuadrado más 1 a la 3 medios de u. Y vamos a dividirlo como en unas fracciones parciales. Pero estas son muy simples. Así, vamos a dividirlo de esta manera. Tenemos entonces integral de propiedades de la integración. Menos u al cuadrado más 1 a la 3 medios de u. Más 2u menos u al cuadrado más 1 a la 3 medios de u. Más 1 sobre menos u al cuadrado más 1 a la 3 medios de u. O sea que este problema específicamente, muchachos, se convirtió en resolver 3 integrales. Tenemos 3 integrales por resolver. Ustedes me dirán, por cualquiera en que empiece. Integral número 1, integral número 2 o integral número 3. ¿Por cuál comienzo? ¿Alguien? Empezamos por la 3. Listo, empecemos por la integral número 3. Bueno, con la integral número 3. ¿Alguna pregunta hasta acá, muchachos? Antes de yo continuar. Si están perdidos, si de pronto estoy explicando corriendo mucho o alguna cosa. Tengo una pregunta. ¿Por qué Dime. cambiaste? ¿Puedes subir un poco? Claro que sí. Ese u más 1 medio al cuadrado se convirtió en 2u más 1 al cuadrado. Ah, mira pues. Te lo voy a mostrar. ¿Qué pasa? Esto que está acá, yo lo puedo reescribir teniendo en cuenta una siguiente expresión. Ojo. Supongamos que esto está igual a un 0. Entonces, no sé si les ha pasado, por ejemplo, que ustedes organizan acá y ustedes dicen, vea, u es igual a menos 1 medio. Pero mire que este 2 que está acá lo puedo multiplicar al lado, entonces me queda 2u es igual a menos 1. Y ahora sí, este menos 1 lo paso a sumar y me queda que 2u más 1 es igual a 0. Entonces mire que esto que está acá equivalentemente es esto. ¿Lo ves? Sí, ahora sí. Sí, Ya, lo que pasa es que, gracias. hágale con gusto, Laura. Sino que la idea era como que pensaran por qué esa conversión, ¿cierto? Pero es eso. Incluso muchas veces los software numéricos te tiran como cuando resuelves polinomios cuadráticos o cúbicos o lo que sea, te tiran los paréntesis. En vez de evitar como términos con fracciones, buscan más bien que la variable tenga un número ahí y el otro un entero. Pues
como que por términos prácticos. Incluso casi que casi que todos los software matemáticos hacen eso. Pero si tú, por ejemplo, lo dejas así como está acá y expandes, vas a tener que llegar a las mismas integrales. O sea que háganlo por acá. Tiene que darles lo mismo. ¿Cierto? Solo que de pronto tendrán que hacer algún pequeño tratamiento algebraico sencillito, pero nada del otro mundo pues tampoco. Bien, ahora sí, muchachos. Entonces, me dijeron, hagamos la integral número 3, porque la integral número 3 es la más simple. Listo, vamos a hacer la integral número 3. Entonces, aquí vamos a empezar. Resolvamos la integral número 3. La integral número 3 es integral de u sobre, voy a poner esto bonito, 1 menos u al cuadrado a la 3 medios. Ahí está la integral. Listo. Primera integral. Entonces, vamos a ver qué tenemos, con qué herramientas contamos y de una vez saber qué método de integración voy a hacer. ¿Cierto? Porque eso es lo más importante acá. Saber qué método de integración voy a utilizar. Entonces, lo primero es que arriba no tengo nada. Eso es lo primero que hay que ver, ¿cierto? Como no tengo nada, entonces yo no voy a estar pensando que fracciones parciales, yo no estoy a pensar en ese tipo de cosas. Ahora lo segundo que podemos pensar, hey, ¿será que en el denominador tengo una expresión de dos términos, uno cuadrático y otro normalito? Y eso tiene una raíz ahí en la que sea, a la 3 medios, 5 medios, a la raíz que sea. ¿Verdad que sí? Tengo eso. Pues si tengo eso, muchachos, o si cuando yo organice mis expresiones llego a algo así, nos estamos enfrentando a una sustitución trigonométrica. Nos estamos enfrentando entonces a una sustitución trigonométrica. Ahora la pregunta es, ¿cuál? A ver, ¿quién me dice? Sería 1 menos u cuadrado. 1 menos u cuadrado. ¿Y esa a qué sustitución correspondería? ¿Cuál es esa? La de seno. No. Recuerden. Ojo. Recuerden. Que si yo tengo raíz de una constante por la variable o lo que sea, uso seno. Si yo tengo una suma, uso tangente. Y si yo tengo lo contrario, la resta otra vez, pero en este caso la constante está después de la variable, utilizo secante. Importante saber esto. Saber cuál de las tres uso. En este caso, cumplo con que el término que está acá es la constante y el término de la variable es el que tiene el negativo. Por lo tanto, entonces la sustitución es con C. Entonces uno dice, vea, sea U igual al seno de teta. Bien, si U es igual al seno de teta, entonces, ¿qué tenemos acá? Que U al cuadrado es seno al cuadrado de teta. ¿Sí? Entonces, 1 menos seno al cuadrado de teta. Nosotros sabemos que eso es coseno al cuadrado de teta. ¿Todos de acuerdo conmigo, sí o no? Bien. Entonces vamos a hacer esto. Entonces aquí tenemos que si esto es U, entonces la pregunta es, ¿qué es de U? O sea, que hay que derivar esa U. Entonces, ¿cuál es la derivada de seno?
coseno. Coseno. Muy bien. Súper bien. Ya tengo todas las herramientas. Entonces aquí volvamos a la integral. Entonces es du, ¿pero qué es du? Coseno de teta, evidentemente pues con el de teta, ¿cierto? Aquí va pues el de teta, perdón que se me olvide. Sobre 1 menos u, ¿pero qué es 1 menos u al cuadrado? Entonces es coseno al cuadrado de teta que está elevado a la 3 medios. ¿Bien? Organicemos esto un poquito, porque de pronto así 3 medios no lo estoy como viendo. Entonces voy a mostrarles esto un poquito más bonito. Este 3 medios es como si yo tuviera esto. Coseno al cuadrado de teta elevado a la 3. Y si yo por propiedades de la potenciación me acuerdo, yo puedo escribir eso como coseno al cuadrado de teta al cuadrado por coseno al cuadrado de teta. ¿Esto es cierto o es falso? ¿Está bien o está mal ese planteamiento? Chicos, chicas, uno Está bien. está bien planteado, ¿cierto? Propiedades de la potenciación, recordemos. A a la n por a a la m es lo mismo que a a la n más m. Entonces yo puedo descomponer esto. Si este 3 lo puedes componer como 2 más 1. 2 y 1. Pues ahí como para que vean que uno aquí va fallando es no por el cálculo como tal, sino por el álgebra. Bien. Entonces como tengo eso así, miren que ahora por propiedades de la radicación yo esto lo puedo escribir así. Coseno al cuadrado de teta al cuadrado por la raíz de coseno al cuadrado de teta. ¿Sí o no? ¿Ustedes qué dicen? ¿Cierto que sí? Sí, sí se puede. Bien. Cancelo raíz con raíz. Raíz con ese cuadrado. Entonces eso me queda que es coseno al cuadrado de teta. Este que está acá lo puedo ver así. Esto es coseno de teta al cuadrado y raíz se va con raíz. Entonces esto al final es coseno al cuadrado de teta por coseno de teta. ¿Todos lo ven? ¿Ya entienden por qué? Si no, me dicen. Entonces ahora sí, la integral, entonces ya haciendo todo eso que hice ahí que les mostré, mire que la integral me queda entonces esto. Coseno de teta sobre coseno al cuadrado de teta por el coseno de teta. Y aquí, coseno se va con coseno, y esto me queda una integral muy sencillita, que es la integral de 1 sobre coseno al cuadrado de teta de teta. O sea que eso es la integral de secante al cuadrado de teta de teta. ¿Y cuál es la integral de secante al cuadrado de teta de teta? Tangente. Muy bien. O sea que esa integral es tangente de teta. Ve hasta donde da todo lo que tuvimos que hacer para poder empezar como a analizar esta vaina. Pero nosotros necesitamos saber, o sea, la integral es tangente de teta, evidentemente pues más c, ¿cierto? Solo que yo no le pongo el más c acá, porque pues el más c va a ser cuando yo resuelva todo el monstruo, todas estas tres integrales juntas. Bien, ¿qué tenemos acá entonces? Un tangente. Entonces, siempre que hagamos sustitución trigonométrica, muchachos, tenemos que recurrir al triángulo rectángulo. Solo que hay que tener mucho cuidado dónde pongo la variable y dónde pongo la constante que yo tengo en mi triángulo. Entonces les voy como a recordar. Les voy a escribir aquí
las tres formas y pues ya dejo la que es. Entonces voy a escribir aquí primero. Cuando la sustitución, voy a escribirlo aquí. Cuando la sustitución sea esta, cuando la sustitución sea, espérate, perdón, la voy a escribir en otro color porque la idea es diferenciar. Se lo voy a hacer con colorcitos para que lo tengan por ahí. Cuando la sustitución sea esta, o por lo contrario, cuando la sustitución sea esta. Bien. Si la sustitución es la azul, entonces, ese es evidentemente acá está pues aquí ponemos el ángulo. Vamos a decir que este es el ángulo. Aquí está el ángulo. Entonces, si es el azul, entonces sería X acá y A acá. Si es la verde, entonces se pone X acá y la A se pone acá. Pero si es por lo contrario, la sustitución naranja, acá se pone la X y acá se pondría la A. Listo. Ahí tenemos dónde deberíamos de poner las variables para nuestro triángulo rectángulo dependiendo de la sustitución. Entonces, mucho cuidado con eso, porque esto es lo que sigue para poder saber qué es teta y devolverme ahora sí, saber entonces esta integral inicialmente, qué es lo que da. Bien, entonces voy a dejar este aquí a la mano y voy a otra vez dibujar un triángulo y esta vez sí lo voy a poner con lo que yo necesito. Mi sustitución era seno. ¿Cuánto valía A? A en nuestro caso vale 1. O sea que aquí pongo 1. Y U lo pongo acá. Ay, chicos, perdón, aquí tenía que haber puesto es U, pues porque voy a escribir las sustituciones en términos de U, pero pues es lo mismo. U, y aquí, U. Pues porque la sustitución la hice con U, ¿cierto? Pero si lo hubiera hecho con X, pues es con X. Bien, ahora sí. Vamos a escribir este cateto de una vez. Este cateto es 1 menos U al cuadrado. Y ya tengo todo lo que necesito. Entonces aquí está el ángulo A. Entonces la pregunta es, ¿qué es teta? Porque la integral la tengo que resolver entonces, ¿qué es teta? Entonces para yo saber qué es teta, me devuelvo a mi sustitución. ¿Qué es mi sustitución? Bueno, entonces lo primero es saber qué es tangente. La tangente de teta es cateto opuesto sobre, ¿qué es tangente de teta? ¿Quién me dice? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Listo, entonces la tangente de teta es cateto opuesto, o sea, U, sobre cateto adyacente, que es raíz de 1 menos U al cuadrado. Y listo. Tenemos entonces que la integral que estaba acá, la integral número 3, es 1, es U sobre la raíz de 1 menos U. Entonces vamos a escribirla aquí. Vamos a escribirla acá. Tercera integral. Voy a escribir primero con lo que estaba acá, que era du 1 menos U al cuadrado a la 3 medios. Entonces esta integral me dio U sobre la raíz de 1 menos U al cuadrado. Pues aquí le pueden poner más C si quieren, ¿cierto? Como para que lo tengan bonito. Ya resolví la integral número 3. Ahora, ¿qué integral sigue? ¿De dónde sabes que la vale 1? Aileen, mira, aquí. Hay que revisar esto. Este representa A al cuadrado. Entonces yo sé que
A vale 1. Sí, sí lo ves, Aileen, aquí. En la comparativa de las dos letras. Ahí es donde tengo que ver. Listo, bien, muy buena pregunta. Ok, chicas y chicos, ahora ¿cuál otra integral resuelvo? ¿La 1 o la 2? La 1. La 1. Listo, vamos para el monstruito. Vamos para el otro monstruito. Entonces, voy a escribir 1. Que va a ser la integral número 1. Y la integral número 1 es 4u al cuadrado, integral de 4u al cuadrado sobre, otra vez lo escribo como para verlo mejor, 1 menos u al cuadrado a la 3 medios de u. Volvemos a otra vez a preguntarnos. En este caso, miren que ya en el numerador, a diferencia del otro, en el numerador, yo ya sí tengo algo. Yo ya tengo como un elemento ahí que de pronto me podría decir, hey, ahí me toca hacer alguna cosa, ¿cierto? Pero la pregunta es, ¿será que es necesario pensar en fracciones parciales? No necesariamente. ¿Por qué? Porque muchas veces, miren que yo ya tengo mi denominador, no lo tengo expandido. Yo sé más o menos cuándo uso fracciones parciales, cuando yo tenga acá unos términos cuadráticos estén expandidos y de pronto sean irreducibles o no reducibles o se puedan descomponer en términos lineales. Uno lo piensa cuando ve ese tipo de cosas. Pero aquí lo tengo. Una diferencia de cuadrados que está elevada a una raíz. Yo inicialmente voy a pensar en sustitución trigonométrica. Esa es mi primera opción. Siempre que yo vea una diferencia de cuadrados con una raíz. Muchachos, siempre que ustedes vean eso en el denominador, no se pongan todas a inventar con fracciones parciales. Primero traten de abordar sustitución trigonométrica. Vamos a intentar con sustitución trigonométrica. Lo primero, pues va a sacar ese 4 de la integral por la propiedad. ¿Sí o no? Bien, ahora, otra vez, ¿quién me dice cuál sustitución trigonométrica debo intentar hacer? Pues es la misma que la de arriba, ¿no? La tablita que les dije. Si tengo la constante y luego la variable con menos, entonces digo que u, entonces digo pues u es seno de teta. Ok. Entonces volvemos. U al cuadrado es coseno, perdón, u al cuadrado es seno al cuadrado de teta. Entonces 1 menos u al cuadrado es coseno al cuadrado de teta. Y aquí pues de u es coseno de teta de teta. Entonces vamos a escribir todo eso que está ahí. Sería 4 u al cuadrado. Entonces u al cuadrado es seno al cuadrado de teta sobre coseno al cuadrado de teta a 3 medios por el de u. Muchachos, bueno, perdón, y el de u, perdón, de u y el de u era coseno de teta de teta. Ahora sí. Muchachos, yo no voy a volver a mostrar esta expansión. De todas maneras, está inicialmente acá. Esa expansión es esta. Al yo resolver eso, entonces esta integral me queda así. Bueno, 4 seno al cuadrado de teta, coseno de teta, sobre coseno al cuadrado de teta, coseno de teta de teta. ¿Todos hasta ahí bien? Nadie. ¿Qué acabé de hacer? Ok. Me dijeron, vamos a resolver la integral 1. O sea, este que está aquí, este monstruito. Bien. Si yo lo cojo, mírenlo acá. Lo único que saqué el 4, propiedades de la integral. Y yo les dije, ojo, a pesar de que yo arriba tengo una u al cuadrado, uno dirá, uy, juepucha, esto va por fracciones parciales. Pero yo les dije, ojo,
Si en el denominador por lo general encuentro una diferencia de cuadrados, es decir, una resta de dos términos donde están elevados al cuadrado cada uno y una raíz, antes de yo ponerme a pensar en alguna fracción parcial, y yo sé que no es fracción parcial porque eso tiene una raíz de una vez, ¿cierto? Pero antes de ponerme a inventar con fracciones parciales, yo lo primero que voy a mirar es sustitución trigonométrica. ¿Por qué? Porque hay presencia de una raíz y hay una diferencia de cuadrados. Como tengo eso, es la misma sustitución trigonométrica de acá arriba, o sea que otra vez hice u igual a seno de teta y lo sé por esta expresión que está acá. La hice, entonces yo sé cuánto es u al cuadrado es seno al cuadrado, 1 menos u al cuadrado es coseno al cuadrado por la identidad. Si no se acuerdan de la identidad, se las escribo acá, que es seno al cuadrado de teta más coseno al cuadrado de teta vale 1. Entonces yo ya acá sé que 1 menos seno al cuadrado de teta es coseno al cuadrado de teta. Y derivé, porque hay que hallar el de u. Y el de u es derivada de seno, coseno, por de teta. Y simplemente reemplacé u al cuadrado, seno al cuadrado. De u, coseno de teta, coseno de teta, de teta. Y yo les dije, y reemplacé 1 menos u al cuadrado, que es coseno al cuadrado, véanlo acá. Y luego les dije, no voy a volver a hacer todo el proceso que hice ahorita para resolver esto que está acá, porque es este mismo proceso. Véanlo acá, que lo hice arriba. O sea que esto que está acá es igual a coseno al cuadrado por coseno. Coseno al cuadrado por coseno. Ahora sí, Aileen. Súper. Listo. Bien, muchachos, aquí. ¿Qué pasa? Coseno se va con coseno. Y me queda 4 integral de seno al cuadrado sobre coseno al cuadrado. ¿Y quién me dice que es seno sobre coseno? Tangente al cuadrado. Ah, antes esto me queda tangente al cuadrado de teta. ¿Alguno de ustedes ya resolvió la integral de tangente al cuadrado? Tangente de teta menos teta más la constante. Tangente de teta menos teta. ¿Cierto? Esa es. Esa puede ser una. ¿Cierto? Ya. Esto sería, pues esa integral, pues es directa, ¿cierto? Esa integral es tangente de teta menos teta, pues más c, ¿cierto? Ahí está. Pero ¿qué es tangente de teta y qué es teta? Entonces, volvemos al mismo principio que habíamos hecho ahorita. Entonces, otra vez el triángulo. Triángulo, aquí está el triángulo. En este caso, lo mismo de arriba. Como es con seno, entonces uso aquí la variable u y el 1 acá. O sea que escribo entonces, aquí va el u y aquí va el 1. Aquí está alfa. Y aquí está entonces 1 menos u al cuadrado. ¿Qué es tangente? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces esto es 4, cateto opuesto, o sea, u sobre cateto adyacente, raíz de 1 menos u al cuadrado. Bien, ahora la pregunta es, ¿qué es teta? Miren acá, ¿qué es teta? ¿Quién me dice qué es teta? Inverso de ¿Quién? ¿Cuál? Disculpe, se le pausó el audio. seno inverso de u. Muy bien, y eso es teta. Menos seno inverso de u. Listo, ya. Ya resolvimos la segunda integral. Es la integral número 1. La integral número 1, que era
4u al cuadrado sobre 1 menos u al cuadrado a la 3 medios de u vale 4, pongamos esto una vez aquí, 4u sobre raíz de 1 menos u al cuadrado menos 4 seno inverso de u más c. Tenemos primera integral resuelta. Ahora, pues solo nos falta resolver la segunda integral. La segunda integral entonces es segunda integral número 2. La integral número 2 entonces es integral de 2u 1 menos u al cuadrado a la 3 medios de u. Ya como hemos visto varias veces, ¿quién me dice qué método de integración debería de usar? Sustitución trigonométrica. Cierto, pues porque es como que mire que intuitivamente se va como, uno dirá, sustitución trigonométrica, puede ser. Vamos a ver si de pronto con la sustitución trigonométrica me da o podría ser una de pronto más sencilla. Uno no sabe, vamos a mirar. Entonces saquemos aquí el 2. Me queda u, 1 menos u a la media, 3 medios. Entonces, podemos intentarlo por sustitución trigonométrica. Vea, yo hago la sustitución trigonométrica rápida. Me queda seno sobre coseno al cuadrado, coseno de teta. Entonces, esto me queda aquí, coseno se da con coseno, me queda tangente de teta por secante de teta. ¿Esa integral es directa o no es directa? Sí, daría secante. Ah, cierto. Pero si entienden qué hice, ¿cierto? O hago la sustitución trigonométrica paso a paso. Si alguien me la pide, yo la hago, muchachos. O sea, de verdad, no se preocupe. Si alguien me la pide, dígame, Sebas, hacedla, por favor. Quiero verla. Ah, bueno, pero si no, al menos que sepan cómo llegué yo de aquí. O sea, cómo sé que 2 seno de teta sobre coseno al cuadrado de teta me lleva a esto. Aquí, pues, para que de pronto, si no lo notan de pronto, aquí hago propiedades de las fracciones que yo puedo descomponer esto así. Así lo puedes componer. Entonces miren que aquí me queda que seno sobre coseno es tangente y 1 sobre coseno es secante. ¿Listo? Bien. Entonces por ahí me dijeron, claro, esta integral es directa, esto es 2 veces secante. ¿Sí o no que sí? Pues el 2 por esto. ¿Cierto? Eso secante. Vuelvo al triángulo. Otra vez. Siempre que uno haga sustitución trigonométrica, vuelve al triángulo. Aquí pongo U1, aquí es 1 menos u al cuadrado, alfa, teta. ¿Quién me dice qué es la secante de teta en un triángulo rectángulo? Hipotenusa sobre cateto allá opuesto. Adyacente, estabas bien, no dudes, sí. La secante es la hipotenusa sobre el cateto adyacente. Entonces miren que hipotenusa sobre cateto adyacente, es decir que esto es 2 sobre 1 menos u al cuadrado. O sea que la integral 1, la integral número 2, la integral número 2, que era 2 integral de 2u, 1 menos u al cuadrado a la 3 medios de u, vale 2 raíz de 1 menos u al cuadrado más c. Y voilà, ya tengo mis 3 integrales. Ahora sí que vuelvo al monstruo inicial. O sea, acá. Entonces volvamos a reemplazar.
Esa integral entonces es un 32avo que multiplica a integral número 1. Integral número 1, entonces recordemos, la integral número 1 es 4u sobre 1 menos u al cuadrado menos 4 seno inverso. Entonces esto es, yo mejor pongo así, para verlo más rápido. Entonces esto es, yo cojo acá. Vamos a ponerlo acá. Entonces este es este. Listo. Luego dice, más la segunda integral. La segunda integral, que fue la última que resolvimos, veanla acá, es esta. Acá está la segunda integral. Aquí ponemos más, control B, acá. Más la tercera integral, entonces más tercera integral, acá, más la C. Acá, ahí está la integral. Bien, ahora dirán, ¿qué me falta? Devolverme. ¿Qué me falta decir? Que U vale X menos un medio. O sea, aquí lo único que me tocaría es reescribir todo eso rápidamente. Sería 1 por 32. Entonces aquí me queda 4U. Entonces 4X menos un medio sobre la raíz de 1 menos X menos un medio al cuadrado menos 4 seno inverso de X menos un medio más 2 veces 1 menos X menos un medio al cuadrado más X menos un medio sobre raíz de 1 menos X menos un medio al cuadrado más C. Y por fin resolvimos esa integral. ¿Duda, pregunta, inquietud con esta integral? Estaba interesante, algo extensa. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? ¿Nadie? ¿Todos bien? Bueno, yo supondré que todo bien porque se quedan callados. Bien, ahora resolvamos este segundo ejercicio. Vamos a resolver este segundo ejercicio. Me dicen a mí, hay que resolver esa ecuación diferencial. Entonces uno dice, bueno, esto es pues un poco, ya se adelanta al curso de ecuaciones diferenciales, pero esto es medianamente simple. Porque es el primer método que ahora le enseñan para resolver ecuaciones diferenciales. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacemos? Dice que cuando tenemos este tipo de ecuaciones diferenciales, podemos hacer como una distribución de los diferenciales. Entonces, mire que este diferencial X pasa ya a multiplicar, entonces me queda dy sobre 1 es igual a y a la 3 sobre x al cuadrado de x. Y ahora, este y a la 3 lo paso acá a dividir. Entonces me queda dy y a la 3 es igual a dx sobre x al cuadrado.
Ahora bien, cuando yo tengo eso, dice la teoría, que cuando yo tenga todo lo que tenga la X con el diferencial X a un lado y todo lo que tenga la Y con el diferencial Y al otro lado, integro ambas partes. Mientras que la primera la voy a integrar respecto a Y, es una integral respecto a Y, la otra pues es la integral que toda la vida nosotros hemos utilizado, que es respecto a X. Bien, ahora la pregunta es, ¿quién de ustedes me dice, esas integrales son difíciles o fáciles de resolver? Fácil. ¿Cierto? Pues son integrales más bien sencillas de resolver. Nada Entonces comparado miremos, con la anterior. sí, comparativamente con el ejercicio anterior, esto es muy simple. Entonces aquí tenemos, de una vez, esta integral es menos 1 sobre X. O sea, la integral de 1 sobre X al cuadrado es menos 1 sobre X. Y la integral de 1 sobre Y a la 3. Entonces acuérdense que ahí simplemente es como poner eso a negativo y hacer las operaciones y eso te da una cosita como con cuadrado, ¿cierto? Esta es menos 1 sobre 2y al cuadrado. ¿Bien? Bueno, pues aquí podemos poner el más c y el más c. Entonces aquí podemos organizar esto un poquito. Entonces mire que puedo multiplicar por menos a ambos lados. Entonces me queda 1 sobre x es igual a 1 sobre 2y al cuadrado. Aquí podemos dejar el más c. ¿Sí? Y me dice a mí, cuando y vale 1, perdón, cuando x vale 1, y vale 2. Cuando x vale 1, y vale 2. ¿Cierto? Vamos a sustituir esa vaina acá. Cuando x vale 1, ¿sí? Y vale 2. Y ya acá la idea es saber cuánto vale c. Entonces al resolver esto me queda c más 1 es igual a 1 sobre 2 a la 2, 4 y 4 por 2, 8. C es igual a 1 octavo menos 1. C es igual a menos 7 octavos. Y listo. La ecuación diferencial entonces es 1 sobre x menos 1 sobre 2y más, menos 7 octavos igual a 0. Aquí está la ecuación diferencial. Pues ya la podemos organizar como queramos, pero ahí ya está solucionada. ¿Dudas, preguntas, inquietudes con ese problema? Siempre que les haga un ejercicio de esos que digan, resuelva la ecuación diferencial, ténganlo por seguro, muchachos, que ustedes, al menos en este curso, van a ser así sencillas. Es simplemente pasar las X para un lado con el diferencial X, pasar las Y para el otro lado con el diferencial Y e integrar a ambos lados. Una integral es respecto a Y, pues la otra integral es respecto a X. Y si le dan, ojo, y si le dan una condición inicial como así, como estas, si le dan condiciones iniciales, tienes que utilizarlas, reemplazar los valores para encontrar el C de la constante. Si no le dan condiciones iniciales, pues normal, la ecuación diferencial es esta que está acá, ya la ecuación diferencial, sin condiciones iniciales. Para poder saber la constante, siempre me tienen que dar condiciones iniciales. De lo contrario, queda C. ¿Dudas, preguntas o inquietudes con el ejercicio? O chicos, o quedaron aburridos con el ejercicio anterior. ¿Cierto que quedaron aburridos? Es que veo que como que no hablan mucho, no están participando, no escriben por el chat. Cuéntenme.
Nada, sino que el ejercicio anterior estuvo muy estallado. Demasiado realmente. Demasiado. Bueno, voy entonces a proponer, si quieren hacemos otra integral. Si de pronto quieren si quieren resolvemos otra integral más. No hay ningún problema, todavía tenemos unos 10 minuticos para hacer una última integral. Esta vez voy a proponerles yo una integral para que de pronto no hagamos otra. La idea es, muchachos, normalmente aquí la idea es ver o resolver integrales más bien como complejo, ¿cierto? Esa es la idea. La idea es resolver integrales un poquito más complejos. Entonces, ustedes me dirán, ¿quieren resolver? A ver, ¿qué podemos decir? ¿Quieren resolver así como resolver interesante? ¿Quieren resolver un ejercicio práctico donde ustedes pueden aplicar una integral? ¿O quieren resolver otra integral? Díganme ustedes para yo sacar el ejercicio. Más y ¿cuál es la diferencia entre los? Pues, por ejemplo, que le pueden poner un problema. Una persona deja caer un objeto a una altura de no sé cuánto, calcule la altura del edificio, o algo así. No, yo tengo suficiente física mecánica. Yo voto por Sí, la otra. esos son ejercicios de mecánica realmente, ¿cierto? Todo que ya de mecánica, ya utilizando pues las integrales. Entonces, bueno, vamos a hacer este otro normalito. Vamos a coger un monstruo. Hagamos lo que, hacemos uno de fracciones parciales o qué. De una. ¿Qué fue? Vamos a hacer uno de fracciones parciales. Vamos a coger este. Vamos a coger esta integral. Déjenme, yo le tomo el pantallazo de la integral. Vamos a hacer esta. ¿Qué me parecen ese tipo de integrales? Una belleza. Porque uno aplica muchos concepticos. Incluso de álgebra y trigonometría desde el primer semestre. Uno que normalmente resetea esa información. Bueno, vamos a usar esta integral. Entonces, lo primero que siempre les he dicho, oiga, ¿será que yo puedo hacer una sustitución directa que de pronto me resuelva el problema? A veces sí puede pasar, a veces no. Digamos que para poder verla en ocasiones se hace muy complejo, ¿cierto? En ocasiones se hace bastante complejo poder hacer ese tipo de cosas. Entonces, uno dirá, a veces podría funcionar, a veces no me arriesgo. Lo segundo que les dije, muchachos, vamos a mirar si tenemos un polinomio arriba, les dije, si tenemos eso, probablemente es fracciones parciales. Si tenemos una expresión arriba, pero abajo tenemos de pronto una diferencia de cuadrados con una raíz, lo más probable es que sea una sustitución trigonométrica. Si nosotros tenemos funciones compuestas, no sé, el logaritmo natural del coseno más Euler, no sé, alguna cosa así de ese tipo, ya más compuestas, fracciones por partes. Miren que de alguna u otra manera, a pesar de que los métodos son muy diferentes en aplicación, digamos que ya hay algunas ideas que me pueden ayudar a mí a saber cuál es el ejercicio correcto. ¿Sí? En este caso, de una vez sabemos que esto va a ser por fracciones parciales. De todas maneras, si se fijan, miren que tenemos un polinomio en el numerador y un polinomio en el denominador. Entonces, ojo que aquí es donde va la primera pregunta. ¿Eso es una fracción propia o impropia? ¿Me puedes hacer un favor de recortarme las definiciones? Ok. Pues yo
O sea, lo impropio es que no tiene más reducción y la de propia es que se puede reducir más el denominador, ¿o Va no? por ahí, ¿cierto? Esa Entonces, sería. eso es lo primero que hay que recordar para poder resolver fracciones parciales. ¿Por qué? Porque a veces nos adelantamos y nos ponemos a resolver esto por fracciones parciales como si fuéramos vaquitas y olvidamos ese pequeño detalle y a lo mejor el problema se vuelve más simple de lo que nosotros pensamos, ¿cierto? Entonces, para saber si es una fracción impropia o propia, tenemos que mirar los exponentes máximos que tengan los polinomios. ¿Sí? Entonces, tenemos 2 y 3. Entonces, dice la teoría, una fracción es propia o cuando el término, el mayor entero, efectivamente, cuando el mayor entero del numerador es menor que el mayor entero del denominador. Es decir, que si aquí tengo x a la 2 y aquí tengo x a la 3, entonces esto sería fracción propia. Fracción impropia es aquella fracción donde sucede lo contrario. Tenemos una expresión en el numerador, un polinomio de mayor grado en el numerador que en el denominador. Ojo, cuando tengamos fracciones impropias, lo primero que hay que hacer es división polinómica. Antes de yo ponerme a inventar, debo de hacer una división polinómica. Porque en la división polinómica, muy probablemente, dice el algoritmo de la división polinómica, que yo hago la división, obtengo aquí un cociente de x y voy a obtener un residuo. Y ese residuo yo lo puedo escribir así. Entonces, muy probablemente la integral yo la tengo que resolver para el residuo. ¿Cierto? Pues aquí voy a tener una integral otra vez, pero ya integral de un polinomio básico, que eso lo puedo hacer directo, con la integral de una fracción impropia. Ahora sí, listo. Importantísimo. Si es impropio, división polinómica antes de yo ponerme a hacer otra cosa. Pero como en este caso es propia, muchachos y muchachos, en este caso, nada que hacer. Tenemos que resolverlo de la manera que nos han mostrado en la clase. ¿Ok? Entonces, primer elemento. Primera cosa a tener en cuenta. Bueno, les voy a compartir, chicas y chicos, el link de asistencia. Por favor, para que de pronto me vayan haciendo el favor de llenarlo. En un momentico, se los va a compartir al chat. Es importante pues como que llenen el formulario, ¿cierto? Que asistieron pues al taller, que están acá. Y pues eso de todas maneras les manda pues como grabación del taller. No sé qué. Es muy importante para nosotros revisar y evaluar cómo estamos trabajando, si estamos bien, si estamos mal. Pues sean totalmente sinceros. Si les gustó o no les gustó el taller, pues ahí también lo pueden como revisar. Bien, entonces, no se les olvide, por favor, llenar el link de asistencia. Bien, entonces vamos a mirar. Ya sabemos que tenemos en este caso una fracción propia. ¿Por qué? Porque el grado del polinomio del numerador es menor que el denominador. Bueno, entonces, aquí lo que me queda por hacer, es recordar herramientas que yo tengo de el cálculo, de la álgebra y la trigonometría para poder factorizar polinomios. Bien, ¿por qué? Pues si nos fijamos, básicamente, aquí abajo tengo un término cúbico. Y aquí es donde empieza Cristo a penar. ¿Por qué? Porque nosotros aquí olvidamos todo lo que nosotros vimos en álgebra y trigonometría. Y aquí es donde nos empieza a cobrar la vida si no sabemos cómo hacerlo. Chicas y chicos, tenemos dos opciones. Si ustedes tienen calculadora de esa Casio, de las últimas que salió, ¿dónde está la calculadora? De la última que salió, que es la FX 570, es una grisecita. Si tienen esa y tienen un polinomio cúbico, el polinomio cúbico, él se lo resuelve.
De lo contrario, les toca por la forma que les enseñaron en álgebra y trigonometría. Entonces, como dice la teoría a grandes rasgos? Primero, hay que revisar el cambio de signos, o sea, los polinomios de Descartes. Entonces, primero, de más a menos hay un cambio. De menos a más hay 2 cambios. De más a menos hay 3 cambios. Entonces, aquí hay 3 cambios. Dice la teoría que si sucede eso, tenemos varias opciones. Número 1, que tengamos 3 soluciones, en este caso, reales positivas, o tengamos una solución real positiva. Recuerden que las soluciones de cualquier polinomio normalmente son de 2 en 2. Por eso es que pasa de 3 a 1 y no 3, 2 y 1. Recuerden que si siempre lo voy a hacer de 2 en 2. Bien, ahora el P de menos X, o sea que ahora vamos a mirar si hay soluciones negativas. Entonces si yo hago eso es como poner menos X al cubo menos X al cuadrado más menos X menos 1 y reviso los cambios. Primero expando, esto es otra vez menos X a la 3, que me queda menos X al cuadrado, porque recuerda que cualquier término polinómico negativo al cuadrado da el mismo, más por menos X menos 1. Revisamos los cambios. De menos a menos no hay cambio, de menos a menos no hay cambio, de menos a menos no hay cambio. Quiere decir que no hay cambio, por lo tanto, no hay soluciones en los reales negativos. Luego de eso, ¿qué dice la teoría? Hay que coger el valor de la cota y el residuo. ¿Cómo saber cuáles son los posibles ceros de un polinomio? Los posibles ceros de un polinomio nos da la operación de el término independiente dividido la constante que acompaña la variable de mayor grado. En este caso, tengo más o menos 1 y ya. Porque pues 1 dividido 1 da 1. Entonces que tengo más o menos 1. O sea que sí o sí me voy a dar cuenta que no puede ser menos 1. ¿Por qué? Porque aquí ya me dice que no hay solución en los reales negativos. Entonces lo más probable es que la solución sea 1. Ahora, ¿qué dice la teoría? Ya al saber cuál es un posible cero, utilizo división sintética. 1, pongo las constantes que acompañan con las variables. Esta es la que acompaña x a la 3, este x a la 2, este x, y ese es el término independiente. Pongo acá el posible cero y empiezo. Bajo el primer término. 1 por 1, 1. Sumo 1 menos 1, 0. Otra vez. 0 por 1, 0. 1 más 0, 1. 1 por 1, 1. Y menos 1 más 1, 0. Dice que realmente es un 0 cuando acá este residuo de totalmente 0. Entonces ya me dice que hay que escribir los factores de la forma x menos a, donde a es la solución, o sea que esto es escribir el factor x menos 1, multiplicado por lo que me quedó. Esto se redujo a cuadrado, o sea que es el de x a la 2, ese es el de x, y ese es el término independiente. O sea que me queda x a la 2 más 1. Ya lo factoricé. Pregunta al millón. ¿Puedo factorizar este polinomio cuadrático? ¿Sí o no? ¿Es factorizable en los reales? No. No. Muy bien. Eso es importante. Listo. Entonces, la integral, entonces mi integral me queda x a la 2 más x sobre x menos 1 por x al cuadrado más 1. Aquí es donde hay que acordarse de otra cosa de álgebra y trigonometría, que son los casos de fracciones parciales. Son 4. Caso número 1, cuando tengo términos lineales
no repetidos. Es decir, que yo tengo términos así, x menos 1 por x más 2 por x menos 5. Vea, esos son términos lineales que ninguno de ellos se repite. Segundo caso es términos lineales repetidos. Términos lineales repetidos. Es decir, que yo tengo x menos 1, x menos 1, x más 2. Miren que aquí se repite x menos 1. Segundo caso. Tercer caso. Términos cuadráticos. No reducibles. Es decir, cuando yo tenga cosas aquí al cuadrado, términos cuadráticos no repetidos y irreducibles. Es decir, que estas cosas, esto sea una cosa cuadrática y esta otra cuadrática que no se repitan, que no sea la misma. ¿Y cómo sé? La palabra que importante es a qué se refiere con irreducible. Entonces, irreducible es un polinomio cuadrático que no se puede factorizar. Entonces, irreducible es un polinomio no factorizable en los reales, ¿cierto? Hay que aclarar eso. ¿Cómo me doy cuenta yo? Si de pronto no me acuerdo, si yo no soy capaz de verlo a ojo, entonces me acuerdo de esta cosita, el discriminante. Si el discriminante es un número negativo, si yo miro el discriminante de un polinomio cuadrático y el discriminante me da negativo, ya de una vez sé que esto es irreductible. Mire que acá hay un montón de teoría de álgebra y trigonometría. Si yo no me acuerdo de esa teoría, muchachos, este problema de integrales, no me acuerdo, no lo sé hacer. No tendría cómo hacer. Bien, ahora sí. ¿Qué dice la teoría entonces? Bien, en este caso es un caso combinado. Tengo un término lineal y un término cuadrático irreductible. Entonces, esto que está acá, esa fracción parcial, yo la puedo descomponer así. X a la 2 más X sobre X menos 1 por X a la 2 más 1. Lo puedo escribir como, primera combinación, la parte de término lineal. Es decir, simplemente una constante sobre el término lineal. Más, ahora sí, la combinación de la parte del cuadrático irreductible. Se pone esto así y aquí el X a la 2 más 1. Bien, ahora simplemente la clave en fracciones parciales es saber que yo lo voy a multiplicar por todos los elementos que hayan en los denominadores de acá y que no sea este. En este caso, mire que solo está X a la 2 más 1. Yo sé que esto aquí es A que multiplica a X a la 2 más 1. Y pasa lo mismo con este. Este término lo voy a multiplicar por los elementos que es en el denominador, a excepción del de él. En este caso es bx más c por x menos 1. ¿Hasta ahí alguna duda, muchachos? Vea que aquí, hasta ahí no he aplicado cálculo. No he hecho nada de cálculo. Pura álgebra. Continúo porque ya casi debo ir a dar el otro taller. Bien. ¿Aquí qué queda? X a la 2 más X. Entonces me hago distributivo acá. A X al cuadrado más A más Bx por X, Bx al cuadrado. Bx por 1 menos Bx más C por X más por menos C. Y agrupo con términos semejantes A más B. Aquí C menos B. Y el otro es A menos C. Y ya simplemente sabemos que dos polinomios son iguales cuando las constantes que tenemos
son las mismas. Es decir, entonces, en este caso, cuando A más B vale 1, C menos B vale 1 y A menos C vale 0. Entonces aquí yo sé que A es igual a C. O sea que aquí sé que entonces A menos B es igual a 1. Entonces sé que A es igual a 1 más B y reemplazo acá. Mire que me queda que 1 más B es igual a 1. O sea que aquí me queda que 1 más 2B es igual a 1. Entonces B es igual a 0. Que aquí 1 menos 1 es 0 y pues pasa a dividir, B es igual a 0. O sea que como B es igual a 0, A vale 1 y C vale 1. Ahora sí, ya tengo todo lo que necesito para resolver la integral. Integral de 1 sobre x menos 1 y el otro es más la integral de 1 sobre x a la 2 más 1, todo por el diferencial de x. Y ahora sí, puedo resolver la integral. Y esas integrales son directas. Que esto es integral de 1 sobre x menos 1 de x más integral de 1 sobre x a la 2 más 1 de x. Esta integral, usted puede decir sea u igual a x menos 1. Entonces, mira, es que de u es igual a de x. Y ya simplemente me queda esto logaritmo natural. O sea que esta integral es logaritmo natural del valor absoluto de x menos 1. Y la otra es directa, que eso es tangente de x. Perdón, tangente inversa. Esa integral es tangente inversa de x. Más c. Y ya tengo mi integral resuelta. ¿Cuál es el problema entonces acá? Conclusión. ¿Cuál es el problema de las fracciones parciales? Recordar álgebra y trigonometría. Así que todavía están a tiempo, muchachos, de si no se acuerdan cómo factorizar polinomios de grado mayor que 2. Entonces hay que empezar con eso. Si no se acuerdan de las diferentes formas de componer una fracción parcial, hay que ir a acordarse de eso. Si no saben resolver sistemas de ecuaciones, hay que ir a resolver ese vacío. Entonces miren, chicas y chicos, que el problema en estos momentos no es por cálculo integral, sino que el problema de este tipo de ejercicios va a ser por álgebra y trigonometría. ¿Alguna duda, pregunta, inquietud, muchachos? Bueno, muchachos, maravilloso. Bueno, espero pues que el taller les haya aportado algunas herramientas o les haya dejado muchas dudas y tienen que ir a resolver otras cosas o se dieron cuenta que tienen algunos vacíos. Para eso son los talleres, muchachos. Los talleres para que nos cuestionemos, evaluemos en qué vamos y qué nos falta. Hágale que todas están a tiempo. El examen es el viernes, muchachos. Tienen todavía martes, miércoles, jueves. Los invito a que asistan al resto de talleres, pendientes del Instagram y de las páginas de antivirus. Revisen qué otros talleres va a haber esta semana. Recuerden que también existen tutorías personalizadas que pueden pedir a través de antivirus para deserción o de bienestar universitario. Ahí pueden solicitar tutorías, ¿cierto? Recuerden que son totalmente gratuitas, así que aprovechen ese beneficio. Bien, bueno, espero pues haberles como brindado al menos unas pequeñas herramientas. Vuelvo y repito, disculpen la hora. Y bueno, feliz resto de tarde, muchachos, y éxitos. Nos estaremos viendo. Con gusto, muchachos. Aileen, Joana, con gusto. Diana, gracias. Hasta luego. Gracias, que esté bien. Igualmente, Ani. Feliz día.